Good morning, student. Quien te habla es el teacher Johnny. Hoy estaré con ustedes la sección del primero de secundaria en la asignatura de biología. Vamos a ver el capítulo 23 y 24, chicos, que nos falta esos capítulos para que presentes tu examen. Bien. En el capítulo 23 lleva el nombre como ecosistema 1 y el 24 ecosistema 2. Por lo tanto, los dos están intrínsecamente relacionados. No tenemos ningún problema por allí. Vamos primero a visualizar un video sobre el ecosistema, ¿ok? Adelante. Este es un tema que me lo ha pedido desde hace más o menos un mes y me siento muy feliz de poder finalmente subir este video. El contenido es el siguiente. Empezaremos hablando sobre qué es un ecosistema. Luego hablaremos sobre los factores que posee. En tercer lugar, hablaremos sobre los tipos de biocenosis. En cuarto lugar, sobre los tipos de biotipos. Y finalmente, sobre algunas características generales de los ecosistemas. Empecemos. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es una comunidad natural autorregulada. Comunidad porque está formada por varios miembros. Natural porque se da en la naturaleza. Y autorregulada porque tiene sus propias reglas de funcionamiento, sus propias reglas de convivencia también. Ahí habitan organismos vivos que interactúan unos con otros. Y estos organismos vivos también interactúan con el medio físico que los rodea. El término ecosistema fue acuñado por el ecólogo británico Arthur Tansley. ¿Cuáles son los factores de un ecosistema? Los factores de un ecosistema son dos. Los bióticos, que es específicamente la biocenosis, más o menos es lo mismo, los factores bióticos o la biocenosis, que es la parte viva de un ecosistema, como por ejemplo las plantas, los animales, los hongos, las bacterias, todo lo que posee vida dentro de un ecosistema son los factores bióticos o la biocenosis. Por otro lado tenemos los factores abióticos. Los factores abióticos son la parte no viva del ecosistema, como por ejemplo la luz solar, la presión atmosférica, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos específicamente ahora sobre los tipos de factores bióticos. Recordemos que los factores bióticos son la parte viva, los miembros vivos de este ecosistema. Entre ellos tenemos a los productores. Los productores son autótrofos, es decir, que son capaces de generar su propio alimento a partir de sustancias sencillas con la ayuda de la luz del sol. Recordemos un poco lo que sabemos sobre la naturaleza y lo que hemos visto en algunos otros videos de Te lo explico. ¿Qué ser vivo es capaz de producir su propio alimento en un proceso llamado fotosíntesis? Claro, las plantas son productores porque son autótrofos, son capaces de generar su propio alimento, son la base de la cadena alimentaria. Por ejemplo, las plantas, como dijimos, en el caso de la vida marina, las algas, que también son plantas marinas, y algunas bacterias. Luego tenemos a los consumidores. Los consumidores son heterótrofos, es decir, que no pueden producir su propio alimento, sino que se tienen que alimentar de otros seres vivos. Tenemos aquí tres tipos de consumidores. Los consumidores primarios o herbívoros, que son los animales que comen plantas, como las vacas, los caballos, las ovejas, etc. Luego tenemos los consumidores secundarios o carnívoros, que son aquellos que consumen carne. También pueden consumir insectos, por ejemplo, como los búhos, las ranas, las serpientes, etc. Y por último tenemos a los consumidores terciarios o supercarnívoros, que son aquellos que se alimentan de otros carnívoros. Ellos son los tiburones, en el caso del mar, las águilas, las focas, las hienas, etc. Y el tercer tipo de factor biótico o de ser vivo que está en el ecosistema son los descomponedores. Los descomponedores son aquellos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, proveniente de otros seres vivos, como por ejemplo de hojas secas, de cadáveres de animales, de excrementos de animales, etc. Y aquí tenemos a los hongos y a las bacterias, y algunos tipos de insectos también. Ahora veamos los tipos de factores abióticos. Hay tres tipos de factores abióticos.
En primer lugar tenemos a los sidéricos, que son la gravedad y la presión atmosférica. Luego tenemos a los edáficos. Los edáficos son la temperatura y la luz solar. Y finalmente a los químicos, como el aire y el agua. Ellos son los factores abióticos o no vivos dentro de un ecosistema. Por último, veamos cuáles son las características generales de un ecosistema. Primero tenemos que decir que son jerárquicos en cuanto a la alimentación, ya que hay una cadena alimenticia en la que unos se van comiendo a otros y van teniendo más preponderancia o están más arriba de la cadena alimenticia. Luego podemos decir que los ecosistemas están basados en relaciones entre los miembros del mismo ecosistema, de una misma especie, entre los miembros de distintas especies y también entre los miembros totales y el medio ambiente que los cobija. Los seres que allí habitan dependen unos de otros y hay un equilibrio óptimo entre los seres vivos y su medio ambiente. Por lo tanto, hay una constante transmisión de energía de unos a otros y del ambiente a los seres vivos. Los seres vivos se adaptan al clima y al medio que los rodea. Tiene patrones de temperatura y precipitación. Todo ecosistema tiene un patrón casi constante de clima en general y de temperatura para que la vida pueda ser acogida de una forma permanente. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden. Bien, chicos, ahora luego de haber visualizado y conocer lo que es el ecosistema como tal, vamos a dar respuestas a unas preguntas que están allí en tu compendio, en la página 26. Ubícate en la página 26 y vamos a la número 1. Dice así: en la naturaleza, los seres vivos están ordenados en una escala bien precisa en la que unos dependen de otros. Al desaparecer una especie, las otras se ven afectadas. Ok, esto corresponde a que hay un equilibrio, ok. Para esto hay un equilibrio que es un equilibrio ecológico. Y vas a marcar la opción B, equilibrio ecológico. Y avanzamos con la siguiente pregunta. Se quiebra el equilibrio en la naturaleza, contaminando como los ríos, incendiando los pajonales, plantando árboles, introduciendo nuevas especies. Oye, plantando árboles no, pero esto no, pero esta sí. Introduciendo nuevas especies, por supuesto, que eso cambia en el hábitat y crea un desequilibrio en la naturaleza. Entonces son la A, la B y la D, es decir, marcas la opción E. ¿Ok? Marcas la opción E. Y avanzas con la siguiente pregunta. Dice así: la cadena alimenticia es, en síntesis, pasar alimentos de un individuo a otro, comer y ser comido, compartir el alimento, producir y consumir alimentos, conservar alimentos. La cadena alimenticia lo que consiste es quién come a quién, ¿ok? Es decir, comer y ser comido. Y esta consiste en la opción B. Y avanzas con la siguiente. Dice así: se define como la suma total de los ecosistemas. El ecosistema, en la ecosfera, broma, población, biotopo. Ok, chicos, la respuesta es bioma. Pienso que aquí fue que hubo un error de imprenta, pero no importa. Vamos a colocar opción F y colocamos bioma, ¿ok? Esta es la respuesta, ¿ok? Bioma. Y avanzas con el siguiente ejercicio, ¿ok? Acá tenemos esta pregunta, chicos, y dice así: es el conjunto de poblaciones de plantas y animales que viven en un espacio y momentos determinados. A este conjunto este conjunto se le llama comunidad, población, biosfera, ecosistema o birótopo. Acá me vas a marcar la opción D, ecosistema, ¿ok? Y avanzamos con la siguiente pregunta. La cadena alimenticia es, en síntesis, bueno, esta es la misma, se repitió aquí, es comer y ser comido, la opción B. Pasas a la siguiente.
toman la energía solar acumulada en forma de celulosa, azúcar, almidón, para poder vivir. Estos son los herbívoros, los carnívoros, los carroñeros, los insectívoros, los desintegradores, perdón. Los herbívoros son los que hacen eso, la opción A. Avanzas con la siguiente. Si en un ambiente tenemos el ichú, el cóndor, a la vicuña y al puma, el flujo correcto de la energía, ok, esto es como una pirámide, perdón. Por debajo está siempre lo que es el pasto y todo eso. Por acá está en este nivel los vegetales, los que son herbívoros, es decir, el ichú es herbívoro. Luego sigue el animal que come hierba, pues la vicuña, ¿cierto? Luego seguiría el animal que es carnívoro, pues el puma. Y por último el cóndor, que el cóndor es carroñero, y también el cóndor se puede comer al puma. Como es carroñero, pues come el puma cuando ya esté muerto. Entonces sería ichú, vicuña, puma y cóndor. ¿Cuál opción vas a marcar acá? En esta vas a marcar la opción C. Y avanzas con la siguiente pregunta. Dice así: en los intestinos del comején vive un protozoario flagelado, que digiere la madera, y este protozoario se trata del mutualismo, parasitismo, predación, A y C. Solo la B, porque es un parasitismo eso es un parásito. La opción B. Y avanzas con la siguiente. Son ejemplos de descomponedores los protozoarios, los insectos, las bacterias, los hongos. Las bacterias y los hongos son los que son ejemplos de descomponedores. Por lo tanto, vas a marcar la opción E, que incluye la C y la D. ¿Ok? Y bien, chicos, de acá pasa al siguiente tema, que es ecosistemas 2. Ecosistemas 2, pues, es una continuación del tema. En esta continuación del tema le vamos a dar respuestas a una serie de preguntas. Te vas a ubicar en la número 1, que está allí, que dice que cómo se contamina el agua de un río. Eso lo tienes en la página 31. ¿Ok? Pasa esa página. Y aquí, cómo se contamina el agua de un río, me vas a colocar lo siguiente. Fundamentalmente, el agua se contamina se contamina por las actividades humanas, ya que la población va requiriendo con el tiempo más agua para sus actividades. La consecuencia de esto es la incorporación de los ríos de materiales considerados como extraños, tales como productos químicos y microorganismos, aguas residuales y desechos. Bueno, me vas a copiar todo esto, bien sea en el cuaderno o en tu compendio. ¿Ok? Y avanzas con la siguiente pregunta. ¿Qué es la contaminación del suelo? Acá vas a responder lo siguiente. La contaminación del suelo es una degradación de la calidad del suelo, asociada a la presencia de sustancias químicas. Se define como el aumento en la concentración de compuestos químicos, que provoca cambios perjudiciales y reduce su empleo potencial, tanto por parte de la actividad humana como por la naturaleza. ¿Copias todo eso? Porque de acá voy a sacar preguntas, ¿ok? De lo que te estoy dando. Y vamos con la siguiente. Dice así: ¿qué es la tala excesiva? Sabemos que tala es corte de árboles, ¿cierto? Pero sucede que una de las causas principales de la deforestación es la tala excesiva. A la tala excesiva se le llama sobrecorte o corte indiscriminado de árboles, ¿ok? Y allí, casi en todos los lugares donde se cortan árboles, hay casos donde hay demasiados cortadores al mismo tiempo, lo que hace casi imposible la restauración del bosque a su estado natural. Cuando hace una tala excesiva, pues es más lo que talaste al tiempo que va a durar en crecer otra vez los árboles. Y de allí, pues cambias el ambiente, el sistema ecológico del hábitat. Vamos con la siguiente. Ok, vamos acá. Sustancias que contaminan la atmósfera. Esa está en la página 32. Quiero que coloques
Bueno, solamente agregué esa pregunta, esa porque quiero completar aquí con esta preguntita nada más. Las sustancias que contaminan a la atmósfera son los contaminantes gaseosos y ellos son los más comunes como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos, pero la principal fuente artificial es la quema de combustible fósil, ¿ok? Esa es la principal fuente de contaminación del de la atmósfera, ¿ok? Bueno, con esto que te acabo de dar, ya lo dejamos hasta acá. Entonces, de allí ya tienes preguntas que de allí las vas a sacar y te las vas a estudiar para el examen de biología. Aparte, lo del capítulo anterior, lo del capítulo número 22, es decir, el capítulo 22, 23 y 24. Las preguntas que trabajamos ahorita y junto con las preguntas de la semana pasada. ¿Ok? De allí vas a sacar eso, te lo estudias, que de allí voy a sacar preguntas de acá, de estos contenidos también que te acabo de decir, también puedo sacar unas preguntas relacionadas, ¿ok? Pero que no van a salirse del tema, siempre van a estar relacionadas con esto. Al simplemente leerlo, ok, ya tú captas y sabes de dónde saca la respuesta. ¿Bien? Ok. Bien, chicos, no te dejo tarea, porque ya el examen está muy próximo y necesito que estudies. Bueno, te deseo un feliz día. Hasta luego.